Bienvenidos a la clase 2.4, unidad número 6, octavo grado. Te saluda el profesor Roberto Méndez, invitándote siempre que visites mi canal Matemáticas Mate Roberto Méndez y le des like a los videos. Apóyame. La clase de este día, condiciones de los lados de un cuadrilátero para que sea paralelogramo. Pensemos, demuestra que un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son congruentes es un paralelogramo. Fíjate bien, tienes que demostrar que un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son congruentes es un paralelogramo. Ahí está. ¿Cómo puedo hacer para demostrarlo? Para demostrar que AD es paralelo a BC y que AB es paralelo a DC, es suficiente demostrar que el triángulo ABD, este que está aquí, es congruente con el triángulo CDB, con este que está acá, trazando la diagonal BD, como lo hicimos en la clase anterior. Veamos, se traza la diagonal BD y ya lo tengo. Igual que la clase anterior, podemos observar que aquí tengo un par de ángulos que son iguales y este que tiene dos rayitas iguales con él. Si recuerdan en la clase anterior que dijimos que el triángulo ABD es congruente con el triángulo CDB. ¿Por qué? Por el criterio LLL. Este lado rojo lo comparten dos. Este lado es igual a este y este lado es igual a este. Por lo tanto, tienen tres lados correspondientes iguales. Entonces, el criterio es LLL y demostramos que AB es igual a AC, que AB es igual a DC por hipótesis y BD es común. BD es común para los dos. Entonces, el ángulo ABD, que es este ángulo que está aquí, es igual al ángulo CDB. ¿Por qué? Por ser alternos internos o por ser correspondientes. ¿Por qué crees? Por ser ángulos correspondientes en la congruencia, correcto. Análogamente, el ángulo ADB y el ángulo CBD por la congruencia. Por lo tanto, AB es paralelo a DC, dado que el ángulo ABD es igual al ángulo CDB. Por lo tanto, AD es paralelo a BC, dado que el ángulo ADB es igual al ángulo CBD. Y ya lo tenemos demostrado. Finalmente, el cuadrilátero ABCD sí en realidad es un paralelogramo. Conclusión. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son de igual medida, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Esa es la conclusión. Lo enmarco, claro, repitámoslo. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son de igual medida, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Recuérdalo. Este teorema es el recíproco de en un paralelogramo los pares de lados opuestos son de igual medida. Es el contrario, es el recíproco. Observa que ser paralelogramo es una condición necesaria y suficiente para que un cuadrilátero tenga los lados opuestos de igual medida. Ahí recortando a hipótesis y conclusiones. Ejercicio. En los siguientes cuadriláteros describe lo que cumplen la condición de paralelogramo. ¿Será eso un paralelogramo? Y si lo es, justifica por qué. ¿Será eso un paralelogramo? Si lo es, justificarlo por qué. ¿Será un paralelogramo? Y ese será paralelogramo. Recuerda las condiciones para hacer un paralelogramo. Resuélvelo tú. Debes justificar. El triángulo ABCD y el triángulo DEF son congruentes. Explica por qué al unir estos triángulos se forma un paralelogramo. ¿Por qué? Ahí pues tienes que justificarlo muy bien. Haz una idea formándolo mentalmente y ve relacionando los lados. ¿Te parece? Cuaderno de ejercicio recordando la clase anterior. Dado los siguientes paralelogramos, se encuentra la medida faltante de los lados y los ángulos. ¿Este es un paralelogramo? Sí. ¿Cuánto mide A? ¿Cuánto mide B? ¿Cuánto mide Y? ¿Cuánto mide X? ¿Y por qué? Tiene que justificar por qué. Aquí, ¿cuánto mide A? ¿Cuánto mide B? ¿Cuánto mide X? ¿Cuánto mide Y? Aquí tengo un valor ya oculto, pero sé cuánto es. Un paralelogramo. ¿Cuánto mide A? ¿Cuánto mide B? ¿Cuánto mide Z? ¿Y cuánto mide X? Recuerda que los ángulos consecutivos miden 180. Así que a emplear esa teoría que tienes en práctica. Resuélvelo tú. En el siguiente paralelogramo
ABCD encuentra el valor de X y de Y. ¿Cuánto valdrá X? ¿Ok? ¿Y cuánto valdrá Y? Pero no solamente escribirlo por esto, tiene que justificar por qué. Porque X tiene ese valor y porque Y tiene ese valor. ¿Recuerda cómo hacer la justificación? Claro que sí. Así que resuélvelo tú. Otro más, en los siguientes cuadriláteros, escribe lo que son paralelogramos con base en la condición de los paralelogramos. Será paralelogramo y si es, escribe la condición. Serán paralelogramos, escribe la condición. Resuélvelo tú. Dibuja un par de triángulos que al unirlo formen paralelogramos y explica las características que cumplen al ser paralelogramos. Ya hicimos anteriormente un ejercicio de esa manera. ¿Lo puedes hacer tú? Claro que sí. Llegamos al final de la clase. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son de igual medida, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Así de sencillo. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.